Las distintas técnicas de medición de nivel constituyen, entre otras, una herramienta muy importante en la rama de la instrumentación y el control, ya que la importancia de ciertos factores como la seguridad de las instalaciones, el control de la calidad del producto, la optimización de los procesos y la protección del ambiente dependen de la calidad de la medición que se esté haciendo y por ende de la responsabilidad que esto conlleva al momento de tomar una decisión. La medición de nivel es muy importante tanto desde el punto de vista del funcionamiento correcto del proceso como de la consideración del balance adecuado de materias primas o productos finales. La medición de nivel se define como la determinación de la posición de la interfase entre dos medios. Estos son usualmente fluidos, pero pueden existir sólidos o combinación de ellos. La interfase puede existir entre un líquido y un gas, un líquido y su vapor, dos líquidos, un sólido o sólido diluido y un gas. La unidad normalizada de medición de nivel en el Sistema Internacional de Unidades es el metro, cuyo símbolo es m. Sin embargo, en la industria se utilizan otras unidades como el pie, la pulgada o el centímetro. En la medición de nivel hay que tomar en cuenta algunas propiedades del líquido, tales como la viscosidad del fluido, la temperatura, la densidad, la corrosión, gránulos, entre otros, así como algunos principios que son de uso normal en este tipo de medición. Cuando se ponen en comunicación dos depósitos que contienen el mismo líquido que inicialmente están a distinta altura, el nivel de uno de los depósitos baja, sube el del otro hasta que ambos se igualan. Los conductores se comportan de modo análogo. Cuando los conductores que están en distinto potencial se conectan entre sí, la carga pasa de uno a otro conductor hasta que los potenciales en ambos conductores se igualen. A esto se le denomina principio de vasos comunicantes. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Empuje igual a peso igual a masa por gravedad. Las técnicas utilizadas en la medición de nivel están presentes en todos los campos, entre los cuales se tienen química, petroquímica, alimentación, cervecería, tratamiento de aguas blancas, tratamiento de aguas residuales, materiales para la construcción, roca y minerales, centrales energéticas, fabricación de papel, astilleros, industrias de automóvil y aeronáutica. Los métodos más utilizados en la industria para la medición del nivel de líquidos pueden ser clasificados en métodos de medición directa e indirecta. Los métodos de medición directa utilizan para la medición de nivel la altura del líquido sobre una línea de referencia. Estos pueden ser indicadores visuales como por ejemplo el medidor de sonda, entre los cuales se destacan la regla graduada, varilla con gancho o una cinta métrica metálica graduada con plomada. También tenemos los indicadores de cristal. En este mismo campo se encuentran instrumentos de flotación. Los métodos de medición indirecta miden también otros efectos que cambian con el nivel del líquido, entre ellos el empuje producido por el propio líquido. Se destacan los medidores de desplazamiento como mecanismos de resorte, mecanismos con barra de torsión, también los de presión hidrostática como manométrico, caja de diafragma, trampa de aire, tipo de burbujeo, presión diferencial y finalmente tenemos las características eléctricas del líquido, las cuales pueden ser capacitivo, ultrasonido, resistivo, conductivo, radiación, radar y láser. Entre los métodos de medición directa se tienen los indicadores visuales, los indicadores de cristal y los indicadores de flotador.
Los indicadores visuales, llamados también medidores de sonda, permiten la observación directa de la altura de la superficie libre del líquido sobre una escala graduada aproximadamente. El medidor de sonda más utilizados son regla graduada, varilla con gancho y cinta métrica metálica graduada con plomada. La regla graduada se inserta verticalmente hacia el fondo del tanque. El nivel se determina leyendo directamente la longitud de la regla mojada por el líquido. En el momento de realizar la medición, el tanque debe estar a presión atmosférica. La varilla con gancho se sumerge en el seno del líquido y se levanta después, hasta que el gancho rompa la superficie del líquido. La distancia desde esta superficie hasta la parte superior del tanque representa indirectamente el nivel. La cinta métrica metálica graduada con plomada se emplea cuando la regla graduada no tiene acceso al fondo del tanque. El instrumento está compuesto por tres partes principales: el carrete, la cinta graduada y un peso o plomada. La plomada sirve para que se mantenga la cinta tensa al penetrar en el líquido. Para medir el nivel, se deja que la cinta baje lentamente hasta que la plomada toque el fondo del recipiente. Una vez que la plomada toca el fondo del recipiente, a recoger la cinta con el carrete hasta que aparezca la parte donde el líquido ha dejado la marca que indica su nivel. Se usan cuando la regla graduada no tiene acceso al fondo del tanque. Indicador de cristal. Para hablar del funcionamiento del indicador de cristal tenemos que basarnos en el principio de los vasos comunicantes. Cuando el nivel varía en el tanque, varía también en el tubo de vidrio, obteniéndose así una indicación real del nivel del proceso. Los indicadores de cristal se pueden clasificar para procesos de baja y alta presión. Los de baja presión consisten en un tubo de vidrio o plástico con sus extremos conectados a bloques metálicos y cerrados por prensaestopas que están unidas al tanque generalmente mediante tres válvulas, dos de cierre de seguridad en los extremos del tubo para impedir el escape del líquido en caso de la ruptura del cristal y una de purga. La longitud del tubo está limitada aproximadamente a 1,79 metros y tiene una presión hasta de 101,5 psi. A menor longitud se puede incrementar el rango de presión. A presiones más elevadas el cristal es plano, grueso, de sección rectangular y está protegido por una armadura metálica. La longitud de estos indicadores oscila entre los 2,5 metros. Entre las características del indicador de cristal se evidencian su exactitud de 0,5 milímetros de hierro. La temperatura máxima del fluido es de 200 grados centígrados. Maneja presiones de hasta 7 bares. La longitud para el instrumento a baja presión es de 1,78 metros y para alta presión es de 2,5 metros. Una de las ventajas es que es un instrumento económico, maneja una seguridad en la pantalla para leer el nivel del líquido, es preciso. Sus desventajas radican en que está muy expuesto a posibles rupturas. No es apto para el control interno, susceptible de ensuciarse por las características del líquido. Y su gran aplicación es que sirve para la medición de líquidos, para hacer las lecturas periódicas de nivel para tanques abiertos o cerrados como hervidores, evaporadores, condensadores o columnas de destilación. Instrumentos de flotador. Se sumerge un flotador en el seno del líquido, el cual se mueve hacia arriba y hacia abajo con los cambios en el nivel. Este movimiento del flotador puede ser transformado por diversos medios. En el exterior del tanque, en una acción de indicador, registro o control, el flotador debe construirse de tal manera que flote dentro de un material. Esto significa que la densidad del flotador debe ser inferior al del material que lo sostiene. La conexión puede ser directa, flotador con cinta o cadena, magnética, hidráulica, flotador acoplado hidráulicamente. El flotador puede tener formas muy variadas
y estar formado por materiales muy diversos según sea el tipo de fluido. Se utiliza en un campo de medida de 0 a 10 metros. Su exactitud es de más o menos 0,25 pulgadas y su precisión a la hora de analizar las medidas es del 0,5%. Su instalación es sencilla, su método es probado y confiable, permite una medición continua y las turbulencias y espumas en la superficie del líquido no afectan de manera significativa la medición, aunque también la medición puede ser afectada por propósitos de materiales sobre el flotador. Los tubos guías muy largos pueden dañarse entre las olas bruscas en la superficie del líquido o ante la caída violenta del líquido en el tanque. No se utiliza en los líquidos viscosos. También su medición es afectada por los cambios con la gravedad específica del fluido. Se utiliza en tanques abiertos o cerrados. Entre los métodos de medición indirecta para la medición de nivel de líquidos se tienen los que aprovechan el empuje producido por el propio líquido, la presión hidrostática, y los que aprovechan las características del líquido. El funcionamiento del medidor tipo de desplazamiento está basado en el principio de Arquímedes. También se encuentran mecanismos de resorte y mecanismos con barras de torsión. Los medidores que aprovechan la presión hidrostática para la medición de nivel. El nivel de un tanque abierto se puede medir por medio de la presión en un punto del fondo del tanque, ya que es proporcional a la altura del líquido en este punto y su peso específico, presión hidrostática al cabezal estático. Existen varios tipos de medidores de nivel que trabajan u operan bajo este principio, de los cuales los más comunes son manométricos, de caja de diafragma, trampa de aire, tipo burbujeo, presión diferencial. Medidor manométrico. En este tipo de medidor se conecta un manómetro en la línea de descarga de un tanque de almacenamiento, en la cual se pueden observar varios accesorios como son la válvula de cierre para mantenimiento y un pote de decantación de una válvula de purga. Tiene una exactitud de más o menos 1% de hierro. Su presión máxima es la atmosférica. La temperatura máxima que puede manejar del fluido es de 60 grados Celsius. Es muy económico y solo sirve para fluidos limpios. Se utiliza en tanques abiertos y cerrados a la atmósfera. Medidor tipo burbujeo. El sistema de burbujeo de aire está formado por un suministro continuo de aire, un regulador, un indicador visual de flujo y un indicador de nivel. Consiste en introducir un tubo dentro del tanque y luego aire a presión, la cual se regula a un valor ligeramente superior. La presión hidrostática ejercida por la columna del líquido en el tanque a nivel máximo. Cuando se va a realizar una medición de nivel, el aire de alimentación se ajusta de modo que la presión sea ligeramente superior que la presión ejercida por la columna del líquido. Esto se consigue regulando la presión del aire hasta que se observan burbujas saliendo del extremo de la tubería colocada dentro del recipiente, debido a que puede ser que no sea conveniente la inspección visual. Para detectar la presencia de burbujas, se instala en la línea de acceso de aire un indicador visual de flujo, el cual es normalmente un rotámetro. El diámetro del tubo puede ir desde 1 pulgada hasta 2 pulgadas. La presión máxima es de 0,58 pascales. Es barato y versátil, aunque en su mantenimiento se puede contaminar el líquido. Instrumentos de presión diferencial. En los sistemas de presión diferencial se puede conectar un tubo entre la toma de presión baja y la parte superior del tanque, para medir así la diferencia de presión entre las tomas inferior y superior del tanque, pudiéndose calibrar esta diferencia de presión en función de la altura del nivel de estudio. Los transmisores de presión diferencial de diafragma se utilizan en la medición de nivel en tanques cerrados bajo presión. Medidores que aprovechan las características del líquido.
Transmisor de nivel capacitivo. Es una medición de nivel bastante utilizada y el principio de medición consiste en que una sonda metálica aislada y la propia pared del dispositivo actúan como dos placas de un condensador. La capacidad del condensador depende del medio que haya entre la sonda y la pared. Si solo hay aire, es decir, si el depósito está vacío, la capacidad del condensador es baja. Cuando parte de la sonda está cubierta por el producto, la capacidad se incrementa. El cambio en la capacidad se convertirá en medida estándar, habitualmente siendo de 20 miliamperios. Es un método de medición de nivel que se utiliza como transmisor de nivel y como interruptor de nivel. Transmisor de nivel ultrasónico. Es una medición de nivel bastante utilizada cuando se pretende evitar el contacto entre el instrumento y el producto por problemas de agresividad del producto. Consiste en que el método de reflexión del sonido se basa en el principio de retorno de un pulso de sonido emitido por un sensor. El pulso ultrasónico emitido se refleja en la superficie del producto y el mismo sensor vuelve a detectarlo después de un tiempo. El tiempo de retorno es proporcional a la altura vacía del tanque y por lo tanto al nivel del mismo. Medición de nivel para sólidos. Para determinar el nivel en sólidos hay que tener en cuenta las situaciones que se presentan y se deben analizar cuidadosamente, ya que existen un sinnúmero de condiciones a tener en cuenta, como el tipo de sólidos, agresividad física, agresividad química, entre otros. Sensor vibrante. Existen tanto para líquidos como para sólidos. Se usan en silos que contengan granos finos y sólidos en polvo, por ejemplo, trigo, uva, cereales, harina, leche en polvo, azúcar, cemento, plásticos granulados, yesos, entre otros. Es un sensor con forma de horquilla que vibra a su frecuencia de resonancia. Esta frecuencia cambia cuando la horquilla se pone en contacto con el sólido contenido en el recipiente. El cambio de frecuencia es evaluado y convertido en una señal. Palpador. Consta de un cable de medición o cinta de acero con un peso en un extremo, movido por un motor. Al chocar el peso con la superficie del material se anula la rigidez del cable, lo que conmuta la dirección del giro del motor ascendiendo el peso. Durante el descenso se mide el cable desenrollado, lo que nos indica el nivel. El peso debe tener una sección suficientemente grande para que no se hunda en el material. Se usa para materiales sólidos con granulometría de hasta 3 milímetros. Paletas rotativas. Consisten en un eje vertical dotado de paletas que giran continuamente a baja velocidad accionados por un motor síncrono. Cuando el producto sólido llega hasta las paletas las inmoviliza, con lo que el soporte del motor y la caja de engranajes se empiezan a girar en sentido contrario. En su giro, el soporte del motor actúa consecutivamente sobre dos interruptores. El primero excita el equipo de protección, por ejemplo una alarma, y el segundo desconecta la alimentación eléctrica del motor, con lo cual este se queda bloqueado. Cuando el producto baja de nivel y deja las palas al descubierto, un resorte vuelve el motor a su posición inicial liberando los dos microreductores. De este modo, el motor se excita, con lo que las palas vuelven a girar y la alarma queda desconectada.